presentación. Vamos a grabar. Bueno, ¿se me escucha ahí? Sí, profe, te escucha. Bárbaro. Perdón, sigo admitiendo. Bueno, como les estaba diciendo, el problema es que los artículos que el resultado no da lo que el investigador estaba buscando o que dan resultados negativos, no tienen no tienen la misma probabilidad de ser publicados, pero sin embargo esos resultados a mí me indican algo dentro de lo que yo quiero estudiar del metaanálisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo no incluyo en mi metaanálisis a los estudios que tienen resultados contrarios a la hipótesis del investigador? Lo que me va a pasar es que voy a sobreestimar el efecto de la intervención o del factor de riesgo. Por ejemplo, si vamos a poner que yo estoy estudiando la efectividad de una vacuna y solamente incorporo los estudios en los cuales a la vacuna le fue bien y no incorporo a los estudios en los que la vacuna tuvo un mal desempeño, lo que voy a hacer es creer, estadísticamente, digamos, creer que la vacuna es más efectiva de lo que verdaderamente es. O quizás voy a creer que es efectiva cuando realmente no lo es. Con un factor de riesgo pasa lo mismo. Si yo solamente incluyo estudios que dicen que la exposición a los asbestos son factor de riesgo para el cáncer de pulmón, pero los resultados que no me dan significativos no los estudio, ¿qué voy a hacer? Voy a sobreestimar el riesgo relativo que significa esa exposición. Hay formas, no hay formas completas de analizar esto. Siempre es indirectamente que uno lo analiza, pero hay formas de ver indirectamente si uno podría estar perdiéndose estudios en el camino. Las dos formas más usadas son el test de Egger, que es un tipo de regresión, y unos gráficos se llaman funnel plots. No los vamos a ver acá porque no tenemos mucho tiempo y hay que explicarlos un poquito para entenderlos, para poder interpretarlos, pero bueno, solamente nombrarles que son herramientas que se usan para que uno pueda tener un indicio de que está pasando esto, pero no necesariamente voy a detectarlo de esta manera. Para tratar de controlar el sesgo de publicación, lo que tengo que tratar de hacer es incluir todos los estudios, aún los no publicados o los publicados en revistas locales. Muchas veces lo que pasa es que los estudios que no dan como uno quiere, las revistas internacionales no los publican, pero entonces el investigador termina publicando en una revista de bajo impacto a nivel local. Entonces, si yo rastreo las publicaciones locales, que por ahí no están en índices importantes, voy a poder incluir ese tipo de papers. Otra forma es revisar las bases de datos de estudios observacionales o ensayos clínicos. Hay bases de datos que lo que hacen es, digamos, cuando uno está por hacer un estudio o una intervención, un estudio de intervención observacional, lo registra en esa base de datos antes de empezarlo. Entonces después, por más que uno cuando termina no lo publique, en esa base de datos está que existió un estudio y uno puede contactar a los autores para preguntarles cómo fue el resultado. Lo mismo con reportes del Ministerio de Salud o de la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, u otro tipo de recursos. No sé si lo puse como un detalle, pero inclusive existe una revista internacional académica que se llama Revista de Resultados Negativos, algo así, que está como especializada en publicar artículos de investigaciones que dan mal.
quedan no significativos, lo cual es muy importante en este tipo de revisiones. Y bueno, finalmente lo que tengo que hacer es analizar la calidad o la confianza en la evidencia. Para esto no voy a medir estudio por estudio, como cuando trabajaba con el riesgo de sesgo, sino que lo voy a medir para toda mi revisión sistemática. Voy a analizar en toda mi revisión sistemática qué certeza tengo de la evidencia de que, por ejemplo, el asbesto, la exposición ocupacional a los asbestos provoque cáncer de pulmón. La calidad o confianza en mi evidencia va a terminar siendo alta, en el mejor de los casos, moderada la mayoría, baja o muy baja. Si la calidad es alta, es muy poco probable que haya nuevos papers, nuevos resultados que cambien lo que dice la evidencia. Por el contrario, si la calidad es muy baja, es muy probable que las conclusiones de la revisión sufran cambios a medida que se genere más evidencia, o sea que a medida que se vayan publicando otros artículos que investiguen la misma pregunta. De vuelta, hay varios instrumentos para medir la confianza en la evidencia y en general toman en cuenta entre otras cosas, ¿no? Yo estoy destacando algunos nada más, las limitaciones, o sea, el riesgo de sesgo en los estudios individuales, la inconsistencia en los resultados de los estudios, la imprecisión de ese riesgo relativo global que yo voy a calcular, la presencia de sesgo de publicación, la magnitud del efecto y la presencia de un gradiente dosis-respuesta, entre otros puntos. Puse los que me parecieron más importantes. ¿Qué quiere decir el riesgo de sesgo en los estudios individuales? Quiere decir, o uno analiza ahí si los estudios incorporados tienen muchos sesgos, en ese caso la calidad de la evidencia baja. ¿Qué quiere decir la inconsistencia? Si los resultados son muy heterogéneos, la calidad baja. Si yo tengo un riesgo relativo en un estudio que me da 1,5 y otro que me da 5 y otro que me da 10 y otro que me da 2, en ese caso el resultado va a ser muy heterogéneo, entonces eso me baja la calidad del estudio. Si todos son parecidos, 1,4, 1,5, 1,45, la calidad va a ser mayor. Lo mismo pasa con la imprecisión. La inconsistencia también, otro tema, además de eso, ¿cuál es la inconsistencia? Vamos a ponerle que un estudio me da que es un factor de riesgo, los asbestos, y otro estudio me da que es un factor de protección, y otro estudio me da que no es significativo. Bueno, en ese caso, los resultados son inconsistentes entre sí. La imprecisión, además, me mide el ancho del intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza es chiquito, lo que voy a tener es un estudio más preciso, un resultado más preciso, y eso me va a hacer ganar confianza en ese resultado. Si tengo sesgo de publicación, o sea que hay un montón de estudios no publicados que yo no pude incorporar, en ese caso la calidad de la evidencia o la certeza es más baja. La magnitud del efecto, si el efecto que yo encuentro es muy bajito, probablemente yo tenga un riesgo de que esa evidencia no sea muy certera. Si el riesgo relativo es 1,00001, no es lo mismo que un riesgo relativo de 10. Hemos visto en el pasado que los asbestos generan un riesgo muy grande de cáncer de pulmón o de neumoconiosis en los trabajadores expuestos durante un tiempo determinado, ¿no? Entonces, en ese caso, la magnitud del efecto, una magnitud grande, más allá de la precisión, me genera una mayor certeza en la evidencia. Y por último, el gradiente dosis-respuesta. Si yo puedo encontrar una relación lineal, una relación en forma de S, como lo hemos visto en presentaciones anteriores, voy a tener más confianza en la evidencia. Un detalle acá, algunas exposiciones, como el tema de la contaminación ambiental y algunas enfermedades, la magnitud del efecto de por sí es baja, porque el efecto es bajo de por sí. En ese caso, un estudio, un resultado muy preciso, y además encontrar un gradiente de dosis-respuesta, me va a ayudar a tener más confianza, por más que la magnitud del efecto sea baja. O sea que uno tiene que de alguna manera valorar todo, en conjunto, todos estos puntos, como para tener una idea más
más fina de la certeza que yo puedo tener en mis resultados. Así que bueno, hasta acá lo que hemos visto. Díganme si tienen alguna pregunta respecto de esta presentación y pasamos a los ejercicios. Una aclaración mientras tanto, para esta unidad no vamos a hacer análisis de artículos, ya eso lo terminamos. Lo que sí les pasé, les colgué son algunos ejercicios que la semana que viene los vemos, cómo se resuelven. Ustedes háganlo, tienen todos los elementos para resolverlo, y los corregimos la semana que viene, ya finalmente. ¿Alguna duda? Acá tengo una pregunta. ¿Qué medida se utilizó entonces para comparar el artículo que usaba ecológico, serie temporal y el de casos y controles? Bueno, en el estudio ese que publicamos, en realidad no fue un casos y controles, bueno, es un tipo especial de casos y controles, en inglés se llaman case crossover. Son estudios de series temporales, pero focalizados en casos. Tanto en el estudio ecológico de series de tiempo, como en el estudio de tipo case crossover, se usa riesgo relativo. No se usa el OR. Se puede aproximar el OR al riesgo relativo porque en ese caso la enfermedad es rara. Así que tuvimos que usar en ese artículo el supuesto de enfermedad rara. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos adelante. Cualquier cosa me siguen preguntando. Vamos a ver un poquito el tema de los ejercicios. Tengo por acá. Bueno, los ejercicios la parte 1, simplemente era una tablita, un poco para comparar un poco entre sí distintas estrategias, tomar ejemplos y ver dónde puede enganchar cada uno de ellos. Siempre teniendo en cuenta que hay veces que no es tan claro diferenciar en dónde puede ir uno u otro. Puede ser que uno piense que uno, sobre todo, por ejemplo, entre la prevención primordial y la primaria, puede haber bastantes confusiones. Ah, perdón, siempre hago lo mismo. Perdón, ¿eh? Ahora voy a compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, y les decía, entonces la tabla un poquito para comparar. Entonces, por ejemplo, bueno, algunas son más claras. La vacunación contra la gripe es claramente una estrategia de prevención primaria. En algunos lugares, por ejemplo en Argentina, en Tierra del Fuego, se le da suplementación de vitamina D a escolares en lugares con deficiente exposición a la luz solar en invierno. La vitamina D es muy importante, entre otras cosas, para un buen desarrollo del sistema inmune. Así que eh, el tema de la suplementación de vitamina D, de alguna manera yo lo puse como primordial porque protege varios tipos de enfermedades. O sea, no es que esta estrategia va a proteger contra la gripe, sino que lo que hace es reforzar el sistema inmune de toda la población de niños. Entonces se aplica a distintas enfermedades, es más general. El control de criaderos del mosquito vector del dengue, que tuvimos el brote tan grande de dengue acá en San Nicolás. Lo que es el control de criaderos es una estrategia de prevención primaria porque se dirige directamente a ese mosquito vector. Ahora, si yo estoy haciendo alguna estrategia que sea para mosquitos en general o para saneamiento de la vivienda, no, ya por ahí sería primordial. Tratamiento con antibióticos es claramente estrategia de prevención terciaria porque va directamente al tratamiento una vez que la enfermedad ya está declarada, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque puede haber un tratamiento antibiótico preventivo, pero bueno, en general uno lo toma cuando está enfermo. El Papa Nicolau periódico para la prevención de cáncer de cuello de útero es una típica estrategia de prevención secundaria, es lo que se llama un screening.
que es para detectar cuando todavía la enfermedad no se presentó y uno lo pueda tratar a tiempo. Y bueno, ahí tienen varios ejemplos. Terapia física a una persona con secuelas de un accidente cerebrovascular. Es un típico caso de rehabilitación, así que es una estrategia de prevención terciaria. Y está puesto un poco como ejemplo de las dificultades el tema del control periódico de la hipertensión, porque de alguna manera es una prevención primaria contra algunas enfermedades. O sea, la hipertensión en sí es una enfermedad. Ahora, a su vez, esa enfermedad puede desencadenar otras enfermedades, digamos. La hipertensión puede tener como consecuencia una enfermedad cardiovascular más grave. Entonces, a la vez, si yo controlo la hipertensión, estoy previniendo, haciendo prevención primaria de, qué sé yo, de infarto. Ahora, a la vez es una prevención secundaria, porque lo que estoy haciendo es detectar personas que pueden tener una enfermedad más grave antes de que la desarrollen. Pero también es una estrategia de prevención terciaria, porque en las personas que ya tienen una enfermedad más grave, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular ya declarada, una persona que ya tuvo un infarto, por ejemplo, igual tiene que seguir con controles periódicos de la hipertensión para no agravar su enfermedad. Una persona que tuvo un accidente cerebrovascular. Entonces, no me es tan fácil encasillarla. Y bueno, lavado de manos para virus respiratorios, estrategia de prevención primaria que la estamos viendo ahora. Y después en la pregunta 2 era un poco para tomar en contexto, como una especie de repaso, de qué tipo de costos, qué tipo de variables de resultado se estudia para cada tipo de evaluación de costo, de evaluación económica. Y entonces, bueno, los costos directos, tanto médicos como no médicos, se evalúan en todo tipo de evaluación económica, pero los costos indirectos se evalúan solamente en la perspectiva social, dentro de estas, ¿no? Después nosotros vimos la perspectiva del empleador, pero que no es tan usada, dentro de las comunes que se usan siempre en temas de salud. Los costos indirectos se ve en la perspectiva social, en cualquier tipo de evaluación que sea. ¿Por qué? Porque son los costos que no, de los que no se hace cargo el sistema de salud, sino de los que se hace cargo la persona, la misma sociedad. En cambio, los costos intangibles solamente es un caso muy especial de costos que vimos que solamente se usa en las evaluaciones de costo-beneficio que generalmente, o diría siempre, son desde una perspectiva social. Respecto de la variable de resultado, eso lo hemos visto en la presentación, temas, variables de efectividad más concretas, más objetivas, como las muertes evitadas, casos evitados o años de vida ganado, se ven en las evaluaciones denominadas de costo-efectividad, de cualquiera de las perspectivas que use. En cambio, las medidas que llamábamos de utilidad, tipo calidad de vida, como los ABAC o los ABAD, se utilizan en las evaluaciones de costo-utilidad, que es un tipo especial de evaluación de costo-efectividad, pero que se diferencia también desde cualquier perspectiva. Y finalmente la ganancia en salud, pero en términos monetarios, que como les decía es algo muy particular, se usa solamente en las evaluaciones de costo-beneficio. Así que bueno, más o menos era una especie de repaso esto. No sé si tienen alguna duda respecto de estas dos preguntas. Eh, Me dice Ramiro que él puso que en la suplementación de vitamina D es de prevención primaria. Sí, es, por eso les decía, hay algunas cuestiones que son un poco sutiles ver cómo diferenciarla. En el caso de la suplementación de vitamina D, eh, depende cómo uno lo mire. Yo lo puse como primordial, justamente porque como refuerza el sistema inmune, trabaja con un montón de enfermedades.
Ahora, uno podría decir, bueno, está bien, pero tampoco es una promoción de la salud para considerar a todo tipo, digamos, a toda la salud de la enfermedad. Entonces, en ese caso, uno podría decir que es prevención primaria. No es, está bien que que no te quede claro cómo diferenciar la primordial de la primaria, porque no es fácil de diferenciar. No es fácil de diferenciar, digamos. No va a aparecer una pregunta de parcial que diga, a ver, diga si esto es primordial o primaria, porque realmente es muy difícil de diferenciar. Depende desde qué punto me pare yo para analizar esa estrategia de prevención. Depende mucho de eso, porque tanto en de la suplementación de vitamina D, como en el caso de, más evidentemente, del control de criaderos para control del dengue, claro, si yo le digo a la gente, bueno, no tengan criaderos en la casa, cuiden los patios, qué sé yo, bueno, lo estoy haciendo con la intención de proteger contra el dengue, porque estoy teniendo un brote de dengue o porque tuvo un brote de dengue y me quiero proteger de eso. Ahora, esa estrategia no los va a proteger solo del dengue, los va a proteger de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, eh, por distintos vectores, otro tipo de enfermedades transmisibles, entonces no es tan fácil diferenciar entre la primordial y la primaria. A ver qué me dice Ramiro. Primaria, reducir la incidencia. Secundaria, diagnóstico. Terciaria, tratamiento, medicamento. Sí, en general sí. Lo difícil, por eso te digo, lo difícil es lo más difícil es diferenciar la primordial de la primaria, que es muchas veces la diferenciación entre la promoción de la salud y la prevención de una enfermedad en particular. Pero siempre está la posibilidad de que se solapen. Digamos, la prevención, la forma más fácil de ver la prevención secundaria es a través de un screening, no necesariamente de un diagnóstico. Por eso hay que tener cierto cuidado con esto. Yo puedo estar enfermo, por ejemplo, tengo fiebre, no tengo gusto, tengo tos, y entonces yo estoy enfermo de COVID, digamos. Voy al médico, el médico me hace un hisopado, el hisopado da positivo. Está haciendo un diagnóstico. Ese es un diagnóstico. Pero no es una prevención secundaria la que está haciendo, porque yo ya estoy enfermo. Ahora, lo que están haciendo en Ciudad de Buenos Aires, que es ir más o menos casa por casa a tomar hisopado a gente que no consultó o directamente no tiene los síntomas para ver si esa persona puede transmitir a otra, es una forma de transmisión secundaria y es lo que se llama un screening. O sea, lo importante en la prevención secundaria es que la persona no tiene que tener presente la enfermedad. Ese sería algo importante. Pero como les comentaba en el tema de la hipertensión es de por sí una enfermedad y a la vez es una enfermedad que me puede dar lugar a enfermedades más graves. Entonces, como el accidente cerebrovascular, algunos tipos, digamos. Entonces, si yo hago una estrategia para detectar hipertensión, ¿es secundaria? Y bueno, no sé, porque es secundaria porque estoy previniendo algo que todavía no está, que es el accidente cerebrovascular. Pero a la vez la hipertensión es una enfermedad, entonces no es secundaria, es terciaria o es primaria. Bueno, o sea, no es tan fácil de diferenciar. Pero lo que sí está bueno es, de alguna manera, clasificarlo en la mente de uno, que hay estrategias más tiradas para lo primordial y hay estrategias más tiradas para la terciaria. No metí estrategia cuaternaria, que es otro problemón para analizar. Perfecto. ¿Alguna otra duda de esto? Si no, pasamos al otro. Bueno, pasamos al otro. Cualquier cosa, si ustedes quieren, en el foro después, durante la semana, si ustedes me hacen alguna pregunta en el foro general respecto de alguna estrategia que se les ocurra, que hayan visto,
que quieran discutir, si quieren ver algo respecto de, por ejemplo, tenemos el ejemplo del COVID para analizar un millón de cosas, pregúntenme y lo vamos discutiendo en el texto. Vamos a ver el último ejercicio de análisis de artículo. La pregunta 6 decía, ¿para qué pueden ser útiles los resultados del presente estudio en un análisis de costo-efectividad? Estamos hablando del estudio de obesidad, el artículo de obesidad, que venimos analizando de antes. ¿Para qué pueden ser útiles estos resultados en un análisis de costo-efectividad de una estrategia de prevención de la obesidad en el ámbito laboral? Esa es la primera pregunta. ¿Para qué pueden ser útiles? O sea, ¿qué resultado tenemos en el... Ah, en realidad me salté la pregunta anterior, pero vamos primero a esta, que es más fácil. ¿Cuál es de qué me sirve? ¿Qué resultado me da ese artículo? Bueno, si se acuerdan, lo principal que analizamos de ese artículo es el ausentismo laboral. ¿Cuál era la cantidad de horas de ausentismo laboral asociado, o en el grupo, no asociado a esa enfermedad, pero sí en el grupo de enfermos, y en ese sector industrial? Entonces nos dio esa cantidad de horas de ausentismo promedio, y nosotros con ese dato calculamos la pérdida de productividad, el costo por pérdida de productividad. Entonces, ¿ese dato qué es? Es el dato del costo indirecto. El costo indirecto asociado a esa enfermedad, bueno, digamos, o a ese grupo de pacientes. Entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, me sirve para incorporarlo como estimador del costo por pérdida de productividad. ¿Desde qué perspectiva debe ser considerado el estudio para incorporar estos datos? Bueno, desde la perspectiva que analice los costos indirectos. La perspectiva del sistema de salud no incorpora los costos indirectos, solamente los costos directos. Entonces, para que incorpore los costos indirectos, tiene que ser la perspectiva social. Sí, en el caso, como les decía, no es habitual ver este tipo de estudios, pero si existiera un estudio desde la perspectiva del empleador, y el empleador de alguna manera se viera no beneficiado, digamos, se viera perjudicado por el ausentismo laboral, cosa que es cierto, en ese caso también esa perspectiva incorporaría este costo indirecto por pérdida de productividad. Eso respecto de la pregunta 6. Y de la pregunta 5 era más general, le preguntaba distintas estrategias de prevención. Bueno, yo puse algo así muy breve: incorporación de dietas saludables en los comedores de las empresas como estrategia de prevención primaria, evaluación periódica del perímetro de cintura en los trabajadores para detectar signos tempranos de la enfermedad, y en el caso de prevención terciaria, consultas con nutricionistas contratados por las empresas o por las cámaras empresariales para trabajadores que ya presentan la enfermedad, que ya tienen la obesidad, para evitar que tengan otros problemas asociados con esa enfermedad, o justamente para la rehabilitación. En la pregunta 5, yo no empecé a contestar, pero bueno, me llegaron muchos hoy, no contesté, pero me han puesto un montón de respuestas interesantes, algunas parecidas a esta, otras no, con mucho más nivel de detalle que el que yo estoy poniendo acá, lo cual está muy bueno. Y bueno, han tenido respuestas muy acertadas, quiero decir, o sea, muy, muy acertadas a lo que iba la pregunta. La pregunta 6 también, por ahí algunos le han pifiado con alguna de las dos preguntas, subpreguntas que tiene la pregunta 6, pero bueno, en general bien orientado. Así que bueno, justamente orientado a esto que va la pregunta, que es eh, para qué sirve, o sea, qué dato me aporta el paper, y en qué tipo de perspectiva lo voy a implementar, lo voy a considerar. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, ¿les ha quedado alguna duda de esto puntualmente?
Eh, bueno, cualquier cosa, bueno, si no tienen dudas ahora, si se les ocurre después alguna duda. Ah, perdón. La efectividad se mide en términos monetarios como reducción de costo por ausentismo. Eh, no, la medida de efectividad se mide en términos monetarios solamente en las evaluaciones de costo-beneficio. En el caso de las evaluaciones de costo-efectividad o costo-utilidad, digamos, la efectividad es o número de casos reducidos o número o número de ABAD o ABAC evitados. El costo de productividad no es la medida de efectividad, es un costo más que se mete dentro de la evaluación, pero no es la medida de efectividad. De hecho, está del lado de los costos, por decirlo así. Si yo tengo dos grandes columnas ahí en las evaluaciones de costo-efectividad o costo-beneficio. Una columna con los costos y una columna con la efectividad. Y esas columnas con los costos y esa columna con la efectividad las voy a tener para mi intervención, por decirlo así, y para mi grupo control, donde no intervení o donde no intervine o donde intervine con una intervención más vieja, por decirlo así. Pero el costo por pérdida de productividad es una variable de costo, no es una variable de efectividad. Que el ABAC, me pregunta si puede ser, si el ABAC puede ser mayor a 1. No, en general el ABAC va de 0 a 1, porque, digamos, el ABAC de 1 es un año en perfecta salud. Eh, digamos, si yo viví 70 años en perfecta salud, yo en mi vida sumé 70 ABACs. Sería así, algo ideal, digamos, quiere decir que no me enfermé nunca. Si yo tengo 4 años con una utilidad de 0,5, claro, la cantidad de años que gané en esos 4 años son 2, porque en realidad viví a la mitad, por decirlo así, porque me enfermé y entonces esa enfermedad me redujo la calidad de vida a la mitad. Entonces viví 4 años, pero en realidad de esos 4 años de vida es como si hubiera sumado 2 años. A veces cuando se hacen encuestas para entender todas estas cosas a la gente, o para medir, más que nada, cuenta de preferencia, se le preguntan cosas así, bueno, ¿qué preferís? ¿Vivir 4 años, no sé, o vivir 10 años en silla de rueda o vivir 5 años con perfecta salud? Entonces se ve cuánto afecta determinada enfermedad, cuánto afecta a la calidad de vida, de acuerdo a la preferencia de la gente, ¿no? Obviamente. Pero siempre no, el ABAC no va a ser más de 1. Sí puede ser menos que 0. Es raro, muy, muy raro que el ABAC sea menos que 0. Pero podría ser, eso en el caso de enfermedades muy, muy graves. En ese caso la persona, si uno hace una encuesta de preferencia, puede decir que prefiere, digamos, prefiere morirse antes que sufrir esa enfermedad. A uno le dice, vas a quedar postrado en una cama, no te podés mover y no tenés posibilidad de cura. Y entonces la persona puede decir, no, yo ante eso prefiero morirme. Entonces en ese caso, el ABAC de preferencia es inferior a 0, porque la enfermedad es peor que no vivir. Pero bueno, digamos, eso es algo muy, muy raro. No, ABAC es la medida de utilidad. Es un ABAC, por definición, digamos, un ABAC es un año vivido ajustado por calidad. Entonces, un ABAC de 1 es un año vivido con perfecta salud. Un ABAC de 0,5 es un año vivido con una salud deteriorada en un 50%. Sea por la razón que sea, ¿no? O sea, puede ser que la calidad de vida, o sea, la salud esté deteriorada porque tenés que estar en cama, puede ser porque tenés mucho dolor, puede ser porque tenés mucha ansiedad, puede ser porque tenés movilidad reducida, o sea, por distintas causas, digamos. Yo este tema se los nombré es un tema difícil, el tema de los ABAC y ABAD, se los nombré porque quería que ustedes lo vean alguna vez, digamos, si alguna vez lo leen en algún lado, que lo hayan visto alguna vez, pero sí, es un tema complejo, un tema difícil.
Es difícil medirlo y es difícil hasta interpretarlo también dentro de las evaluaciones. Por ejemplo, para que ustedes por ahí tengan una idea, los ABAC se suelen comparar, por ejemplo, si a mí una estrategia de intervención, por ejemplo, incorporar una vacuna nueva, me cuesta, no sé, $2.000 por cada año de vida ajustado por calidad ganado, por cabeza, se suele comparar con el PBI per cápita. Entonces, si el PBI per cápita, por ejemplo, es mayor a $2.000 y la estrategia es menor, se supone que eso quiere decir que yo económicamente estoy salvando una persona y esa persona me va a reportar ese PBI per cápita, entonces económicamente me va a convenir, por decirlo así. Son criterios que se usan, que usa la Organización Mundial de la Salud para analizar cuándo las intervenciones son o no son costo efectivas. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Bueno, sería la última unidad. Cualquier otra duda que tengan, así eh, que quieran responderse, que les interese, lo vemos en el foro. Y bueno, nos quedaría la última clase de repaso, corregir un poco las últimas preguntitas de actividad práctica. No hay análisis de artículo, así que no tienen que entregar nada ahora. Y así que bueno, ya estaríamos terminando casi. Después, la semana que viene sería eso, y la otra semana ya el segundo parcial, y después la otra semana las personas que tengan que recuperar. Así que, bueno, nos estamos viendo entonces en el foro. Chao, chao, hasta luego. Chao, buenas noches a todos. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.